Continuamos entonces resolviendo los ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente variado y tenemos el ejercicio número 4. Este indica una patrulla parte del reposo con MRV. Si en los primeros 2 segundos recorre una distancia de 20 metros, determine la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. Bien, tenemos acá la patrulla que indica que está en reposo, ¿ya? En un inicio se encuentra en este punto, está en reposo. Si está en reposo, tiene una velocidad inicial que es de 0, ¿verdad? Bien. Transcurren, dice, 2 primeros segundos, un tiempo de 2 segundos, y esta patrulla recorre, ¿cuántos metros? 20. Recorre una distancia de 20 metros. Fíjense, acá en el ejercicio hay 2 tramos. ¿Por qué? Porque hay 2 tiempos, 2 distancias y también las velocidades iniciales y finales en ambos tramos, ¿ya? Es decir, el primer tramo empieza desde que está en reposo y va a terminar hasta los 2 segundos que transcurren, ¿ya? En ese tiempo tiene una distancia 1, que es del tramo 1, un tiempo 1 del tramo 1. Tiene una velocidad inicial 1, que es 0 metros por segundo. ¿Tiene una velocidad final? Obviamente que sí, la tiene. Sin embargo, no nos da en el ejercicio. Pero podemos deducir que esa velocidad final es igual a la velocidad inicial, pero del tramo 2. O sea, este auto está en reposo, recorre en 2 segundos y se traslada a este lugar. Y en este lugar tiene una velocidad final. Pero para el tramo 2, para este tramo, sería su velocidad inicial. O sea, el valor de la velocidad final del tramo 1 es lo mismo que el valor de la velocidad inicial del tramo 2. Ese valor nosotros no lo conocemos, por tanto, lo dejamos con signos de interrogación. ¿Y qué me dice el ejercicio? Determinar la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. Hasta aquí pasaron 2 segundos. Acá ya pasan 3 segundos. Entonces me está pidiendo determinar esa distancia que ha recorrido esta patrulla en estos 3 segundos. Entonces hay un tiempo 2 y una distancia 2, y esa es la que me está pidiendo encontrar. ¿Hay una velocidad final 2? Claro, también la hay. Sin embargo, en el problema no nos la da, ¿verdad? ¿Qué cosas más puede haber? Pues hay una aceleración, que tampoco me menciona el problema y tampoco me pide. Pero ¿por qué yo voy a señalar esta aceleración? Porque esta aceleración que va a haber en el tramo 1, como es constante, va a ser la misma aceleración que va a estar presente en el otro tramo, es decir, en el tramo 2. Y fíjense, para yo poder encontrar la distancia, solo me da un dato, ¿ya? El resto son incógnitas, no sé, no conozco. Y para yo encontrar esta variable, por lo menos tengo que tener 3 datos, ¿ya? Para aplicar una de estas fórmulas y encontrar. Pero como solo tengo uno, pues me voy al tramo 1. En el tramo 1 sí tengo 3 datos. Fíjense, aquí tengo la velocidad inicial en el tramo 1, el tiempo en el tramo 1 y la distancia en el tramo 1. Ahora, con estos 3 datos yo puedo encontrar estas 2 variables. Primero puedo encontrar la aceleración. Esta aceleración me va a servir también para el tramo 2, porque recordemos, la aceleración es constante, no va a cambiar, va a ser la misma. Bien, puedo encontrar eso y también puedo encontrar la velocidad final del tramo 1, cuyo valor es igual a la velocidad inicial del tramo 2. O sea, si yo encuentro esto, automáticamente su valor de este va a ser el mismo del que encontré, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo aplicar 2 fórmulas. Primero, para encontrar la aceleración, yo puedo aplicar la fórmula donde no esté presente la velocidad final, es decir, la fórmula sin velocidad final, que sería la número 3. Para encontrar la aceleración se aplica la fórmula número 3. Ahora, para encontrar la velocidad inicial, como no tengo aceleración, puedo aplicar la fórmula que diga sin aceleración, que sería la número 2. Pero vamos a empezar aplicando la fórmula de la aceleración. Antecitos vamos a trasladar todos los datos que hemos extraído acá en nuestro análisis. Los vamos a llevar a la columna de datos e incógnitas. Velocidad inicial en 1, ¿cuánto es? 0.
0 metros por segundo. Velocidad final en 1, no sé, por tanto signos de interrogación. Velocidad inicial en el tramo 2, no sé. Velocidad final en el tramo 2, tampoco sé, incógnita, por tanto. El tiempo en el tramo 1, sí sé, es de 2 segundos. El tiempo en el tramo 2 es de 3 segundos. La distancia en el tramo 1 es de 20 metros, pero en el tramo 2 es incógnita porque eso es lo que yo quiero averiguar. Y por último, ¿tengo la aceleración? Pues no, tampoco no la tengo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer va a ser encontrar la aceleración utilizando la fórmula que no tenga la velocidad final. En este caso sería la número 3. Pero observamos que esta fórmula tiene el signo más y menos. ¿Cuál vamos a utilizar? Recordemos que utilizamos signo positivo cuando el movimiento es acelerado, es decir, cuando hay aumento de velocidad. Y el signo negativo cuando el movimiento es desacelerado, es decir, cuando la velocidad reduce. En este caso, si este autopolicía está partiendo de el reposo, obviamente la velocidad va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar signo positivo porque el movimiento es acelerado. Pegamos la fórmula. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que despejar la variable a, porque eso es lo que nos pide, bueno, lo que dijimos que vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, tenemos que acá, velocidad inicial por tiempo están sumándose a un medio por la aceleración y por el tiempo. Entonces, eso que se está sumando y que está con signo positivo va a ir al otro lado con signo negativo, va a ir a restar. Bien, entonces tenemos que la distancia de 1 va a ser menos la velocidad inicial del tramo 1 por el tiempo del tramo 1. Y esto igual a un medio por la aceleración por tiempo del tramo 1 elevado al cuadrado. Ahora, recordemos que todo lo que multiplica pasa al otro lado a dividir y todo lo que divide pasa al otro lado a multiplicar. En este caso tenemos este 2 que está dividiendo. Este 2 tiene que pasar al otro lado a multiplicar. ¿Qué va a multiplicar? Pues todo esto, todo lo que está aquí, ¿ya? Vamos a poner un paréntesis y este 2 va a ir por delante. Tengo este 1 que está multiplicando, va a ir al otro lado a dividir. Pero como es 1, pues su valor prácticamente se va a perder. Y tenemos el tiempo también que está multiplicando, entonces a este tiempo lo vamos a mandar también a este lado a dividir. Y con eso ya tendríamos el despeje de la variable a. Recordemos, aquí está este 1 también, pero 1 por tiempo elevado al cuadrado va a ser pues tiempo elevado al cuadrado. ¿Ves? Bien, podemos dejarlo ahí o lo omitimos como ustedes gusten. Por comodidad yo voy a hacer transposición de términos, ¿verdad? La a la llevo a la izquierda y el resto pues pasa a la derecha. Ahora sí podemos reemplazar todos los datos y arriba tenemos que la distancia, perdón, la aceleración va a ser igual a 2 veces multiplicado por la distancia en el tramo 1, que sería 20 metros, menos la velocidad inicial en el tramo 1, que es 0 metros por segundo, y por el tiempo, que en este caso sería 2 segundos. Bien, abajo que tengo el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Es una potencia. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tachar prácticamente acá la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, porque 0 multiplicado por cualquier número al final va a ser 0, ¿verdad? Aquí sería 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 multiplicado por 20 metros menos 0, y esto dividido entre 2 segundos elevado al cuadrado. 2 por 2 va a ser 4. Segundo por segundo va a ser segundo elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que tengo. Y continuamos resolviendo entonces matemáticamente. 2 por 20 va a ser 40. 40 metros dividido entre segundo al cuadrado. 40 dividido entre 4, ¿cuánto es? 10. Entonces la aceleración, el valor de la aceleración en todo el ejercicio va a ser 10 metros por segundo elevado al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Bien,
Ya tengo la aceleración. Esta aceleración, recuerden que es constante. Si es constante, va a estar presente, esta aceleración va a estar presente en el tramo 1, pero también va a estar presente en el tramo 2, porque es constante, no cambia, ¿ya? Entonces me sirve esta aceleración para usarlo en el tramo 2 como un dato más. Bien, ahora me fijo, puedo encontrar la distancia. ¿Cuántos datos tengo? Tengo aquí 1 y 2. ¿Cuántos datos mínimamente tengo que tener? Pues son 3, ¿verdad? Me faltaría encontrar un dato más todavía. ¿Qué dato puedo encontrar? Recuerden que hace rato les dije que podemos encontrar la velocidad final en el tramo 1 y que esta velocidad final en el tramo 1 corresponde al valor de la velocidad inicial en el tramo 2. Entonces, si yo encuentro esto, tengo el valor de esto. Y con esto ya tendría 3 datos y podría aplicar una fórmula para hallar la distancia que hay en el tramo 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula para hallar la velocidad final en el tramo 1. Ahora, ¿cuál de estas fórmulas voy a utilizar para hallar esto? Cualquiera, porque tengo las 4 variables, ¿ya? Entonces utilizo cualquiera. La más fácil, ¿cuál es? Pues la primera, ¿no? Que velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. Recordemos qué signo vamos a utilizar, más. ¿Por qué más? Porque es un movimiento acelerado, ¿ya? Entonces tengo la velocidad final del tramo 1 es igual a la velocidad inicial en el tramo 1 más la aceleración que hemos hallado y por el tiempo en el tramo 1. Reemplazamos datos directamente y tengo que la velocidad final en el tramo 1 es igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Es decir, esto yo lo puedo tachar porque su valor también se va a perder, como en este caso, ¿no ves? Puedo ponerlo o no, es indistinto, ¿ya? Eso ya depende de cada quien. Algunos directamente pueden tacharlo aquí, el valor de esto, ¿no? O pueden tacharlo aquí, depende de cada quien, lo que guste. Entonces lo que me queda acá es una multiplicación. Tengo 10 multiplicado por 2, pero puedo hacer algo con las unidades. Tengo acá en el denominador segundo al cuadrado y en el numerador un segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar los segundos que pueda. Entonces el segundo del numerador se simplifica con uno de los segundos que está en el denominador, ¿ya? ¿Y en qué unidades me va a quedar? En metros sobre segundo. 2 por 10, 20 metros por segundo. Entonces la velocidad final en el tramo 1 corresponde a 20 metros por segundo. Recordemos que esta velocidad presente en el tramo 1 es igual a la velocidad inicial en el tramo 2. O sea, el valor es el mismo. Entonces, al haber hallado yo la velocidad final en el tramo 1, he hallado también la velocidad inicial en el tramo 2. Bien, ahora que tenemos los 3 datos, podemos nosotros aplicar una de las fórmulas para hallar la variable que nos pide, que es la distancia en el tramo 2, ¿ya? Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Pues la que no tenga velocidad final, porque no tenemos este dato, ¿ya? ¿Y cuál es esa? La fórmula sin velocidad final, la número 3, que también hemos aplicado hace rato para hallar la aceleración. Entonces copiamos esa fórmula, seguimos trabajando con signo positivo, porque el movimiento es acelerado, no se olvide. Y procedemos a reemplazar los datos, todos los datos que corresponden al tramo 2. Entonces reemplazamos los datos y como resultado tenemos que la distancia del tramo 2 va a ser igual a la velocidad inicial en el tramo 2, que es 20 metros por segundo, por el tiempo, 3 segundos, más un medio por la aceleración que hemos hallado, que es 10 metros por segundo, por el tiempo nuevamente, pero elevado al cuadrado. 3 segundos elevado al cuadrado. Bien, ahora para resolver esto lo vamos a hacer de forma ordenada. Primero empezamos por la potencia, luego multiplicación y por último división. Entonces primero la potencia, 3 por 3 o 3 elevado al cuadrado es 9. Segundo por segundo o segundo elevado al cuadrado es segundo elevado al cuadrado.
Bien, entonces aquí tenemos 9 segundo elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Tranquilamente puedo simplificar varias unidades. Por ejemplo, aquí tengo segundo en el denominador y aquí segundo en el numerador y aquí segundo en el denominador. Aquí, ¿qué tengo? Tengo también segundo al cuadrado en el numerador y segundo al cuadrado en el denominador. Entonces puedo simplificar todos esos segundos que mencioné. ¿Y qué me va a quedar? Pues solo me va a quedar en metros. Y sabemos que la distancia pues se expresa en metros, ¿verdad? Entonces, vamos bien. Segundo con segundo, adiós. Y el otro segundo al cuadrado, también adiós. Con el otro segundo. ¿Y qué me queda? ¿Qué voy a hacer? Dijimos que una vez hecha la potencia vamos a proceder a hacer la multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Todo lo que esté en el numerador. Tengo 20 por 3, va a ser 60 metros. Aquí tengo 1 por 10 por 9. 1 por 10, 10. 10 por 9, 90. ¿90 qué? Metros, pero aquí tenemos un 2. Va a estar dividido entre 2 y al otro lado pues ya no tenemos nada. Bien, ahora hacemos la división. 90 dividido entre 2, 45 metros. Y por último hacemos la suma. 60 más 45 es 105 metros. Entonces esta es la distancia recorrida en el segundo tramo.